Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a aprender a calcular raíces y también a utilizar las propiedades de la radicación. Quiero que observemos la siguiente imagen. Como ustedes pueden ver, es un tablero de ajedrez, ¿cierto? Es cuadrado. Este cuadrado tiene la misma cantidad de filas, de cuadraditos en filas y también en columnas. Resulta que en total él tiene 64 cuadraditos. Y me dicen que encuentre la cantidad de cuadraditos que se encuentran de cada lado. Entonces, una operación que me permite encontrar rápidamente, sin necesidad de estar contando, es la radicación, ¿sí? Ahorita vamos a conocer cómo es el proceso, pero en este caso la raíz cuadrada de 64 es 8. Eso quiere decir que por cada lado encuentro que este tablero de ajedrez tiene 8 cuadraditos. Situaciones como esas son las que me permiten utilizar las raíces. Bueno, pero ¿qué es la radicación? Resulta que es una operación que me permite hallar la base de una potencia cuando se conocen el exponente y la potencia, ¿sí? Es decir, que para ello debo retomar otra vez a la potenciación. Entonces, recordemos los elementos en la potenciación. Tenemos base, tenemos el exponente, que es el número más pequeñito que está ya alojado encima de la base, y tenemos la potencia, ¿cierto? En la radicación, ¿cuáles son los elementos? Miren, tenemos el número más chiquito. Aquí el número más chiquito se llama índice. El signo radical. Tenemos la cantidad subradical, que es el número que está dentro de la raíz, y tenemos el resultado, que aquí se llama raíz. Entonces, bueno, aquí tenemos esta potencia, ¿cierto? Nos dice que es 4 elevado a la 3 igual a 64. Y me dicen que resuelva esta raíz cúbica de 64. Entonces, para encontrar la respuesta de esta raíz y de cualquier raíz, lo primero que debo es mirar el índice, ¿sí? En este caso, este numerito pequeñito. Y puedo tomar como ejemplo mis deditos. Entonces, en este caso, como el índice es 3, tomo mis deditos, tomo 3 deditos, y voy a buscar un número que al multiplicarlo por él mismo me dé 64. Entonces empiezo a buscar 2 por 2, 4 por 2, 8. No es el 2. 3 por 3, 9 y por 3, 27. Tampoco el 3. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Lo encontramos. Es decir, que ese número que multiplicamos, mírenlo, aquí está. 3 veces por el mismo es el 4. Y entonces ese es el resultado de la raíz. ¿Listo? Entonces, mire que la potenciación, ese número que multiplicamos 3 veces por el mismo, aquí 4 a la 3 es igual a 64. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Pero bueno, ¿cómo así? Ahora me piden que calcule la raíz quinta de 243. Entonces, ¿cuál es el proceso? Como el índice es 5, ¿cierto? Es decir, que buscar un número que al multiplicarlo 5 veces por el mismo, 5, me dé 243. Entonces, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. Entonces empiezo. Pensemos que es el 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2, 32. No es el 2. Ahora sigamos con el 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3, 243. Lo encontramos. Es decir, que ese número que multiplicamos por el mismo 5 veces es el 3. Es decir, que la respuesta, la raíz cúbica de 243, en este caso es 3. ¿Listo? Ahora, bueno, quiero que miremos. Los procesos no son difíciles, esto no es nuevo para nosotros. Ahora quiero que ustedes conozcan los siguientes casos. Resulta que en la radicación encontramos cuatro casos muy importantes. ¿Qué me dice el primer caso? Me dice que si tenemos una raíz positiva, ¿sí? Es decir, la cantidad subradical es positiva, el índice es par, ¿listo? Esta raíz va a tener dos soluciones, una positiva y una negativa. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, por ejemplo, recordemos que como es el índice es 2, eso quiere decir que buscar un número que por él mismo, al multiplicarlo 2 veces por él mismo, me dé 64. Si nosotros multiplicamos 8 por 8, 64. Y ahora multipliquemos menos 8 por menos 8. Primeros signos, menos por menos, más, ¿cierto? Y 8 por 8, 64, lo tenemos. Por esa razón, se cumple este caso. ¿Sí? Siempre y cuando la cantidad subradical sea positiva y el índice sea par. Esas son las únicas condiciones, índice par y cantidad subradical positiva.
Si se cumplen esas dos, tiene dos respuestas, una positiva y una negativa. Y listo. ¿Qué nos dice el caso 2? El caso 2 nos dice que si la cantidad de su radical es positiva, el índice es impar, ¿sí? Entonces va a tener una única solución positiva, ¿sí? Una única solución positiva. Entonces, aquí en este caso, raíz cúbica de 125 es 5. Listo. Esa es la respuesta. Si tuviésemos raíz cúbica de 8, ¿sí? Es 2. Ya. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Es positivo. ¿Listo? Ahora miren el caso 3 que me dice que si la cantidad subradical es negativa, miren acá, y el índice es impar, va a tener una respuesta negativa. ¿Listo? ¿Por qué razón? Entonces, miren, si nosotros multiplicamos el menos 10 tres veces por el mismo, primero multiplicamos el signo, menos, menos y menos. Entonces, menos por menos, más. Y más por menos, menos. Ya tenemos el menos, ¿sí ven? Y 10 por 10, 100 y por 10, 1000. ¿Listo? Pero claro que nosotros ya aprendimos en la potenciación que siempre que si tenemos un exponente impar y una base negativa, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, en ese caso nos ahorramos estar menos por menos, acuérdense. ¿Listo? Ahora, el caso 4 que me dice, este es el más fácil, que si lo encontramos ya decimos, no tiene solución y ya, no tenemos que hacer ningún cálculo. Bueno, pero en este caso, ¿en qué consiste? Me dice que si tenemos un índice par, este numerito que sea par, 2, 4, 8, 10, no sé, 100, bueno, si el índice es par y la cantidad subradical es negativa, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa raíz no va a tener solución en el conjunto de los números naturales. ¿Por qué razón? Probemos. Un número que multiplicado por él mismo 4 veces me da 81. Entonces, empecemos primero multiplicando el signo, el menos. Entonces, en este caso, menos por menos, más. Más por menos, menos, ¿cierto? Y menos por menos, más. Si ustedes se dan cuenta, me va a dar positiva la respuesta, ¿cierto? Pero no nos cumple porque en este caso tiene que darnos negativo, ¿cierto? Por el menos 4. Entonces, por el menos acá. Entonces, en este caso, por esa razón, una raíz que tenga índice par no va a tener solución en el conjunto de los números enteros. ¿Listo? Y ahora vamos entonces con las propiedades. Las propiedades son solamente 4, entonces vamos a empezar con la primera. La primera se llama raíz de un producto. ¿En qué consiste esta raíz? Esta propiedad me dice que si tengo dos factores, ¿sí? Dentro de una raíz o incluso más, si tengo varios factores dentro de una raíz, entonces, ¿qué debo hacer? Separar en tantos factores, ¿cierto? En tantas raíces como factores tenga. Entonces, ¿en cuántas aquí? Dos raíces, porque hay dos factores. Si hubiese otro factor, entonces sería otra raíz. ¿Listo? Entonces, en este caso, siempre con el mismo índice que tenga la raíz original. Entonces, raíz cúbica de 64 menos 64 por la raíz cúbica de 8. Y luego solucionamos raíz cúbica de menos 64 menos 4. Ya sabemos que si el índice es impar y la cantidad subradical es negativa, la respuesta va a ser negativa. En este caso, menos 4. Por la raíz cúbica de 8, que es 2. Finalmente resolvemos la multiplicación. Menos por más, menos, y 4 por 2, 8. Listo. Ahora vamos a ver la siguiente propiedad. Se llama raíz de un cociente. ¿Esta en qué consiste? Siempre va a estar en esta forma, está expresada como un cociente, es decir, como una división o como una fracción. Entonces, simplemente debemos separar una raíz para el numerador y una raíz para el denominador, ¿sí? En el mismo orden en que están aquí, miren, raíz cuarta. ¿Por qué raíz cuarta? Porque ese es el índice que tiene esta raíz. Si aquí hubiesen 2, entonces aquí colocamos 2 para esta raíz y 2 para esta otra. Pero como es 4, entonces 4 para aquí y 4 para aquí. Raíz cuarta de 1 y raíz 64, raíz cuarta de 64. Listo. Y finalmente resolvemos en su orden. Entonces, raíz cuarta de 1, 1. Y raíz cuarta de 64, 4. Y listo. Ahora vamos con las dos últimas propiedades. Entonces, ¿qué nos dicen estas dos últimas? Son aún más fáciles. Se parecen mucho a las de la potenciación. Entonces, miren que me dice que raíz de una potencia. ¿Cuándo aplicamos esta propiedad? Cuando dentro de la raíz hay una potencia. Entonces, ¿qué hacemos sencillamente? Dejamos la misma base en la respuesta, dejamos la misma base con todo y el exponente que tiene la raíz, siempre. ¿Listo? Entonces, en este caso, 2 a la 9, ¿cierto? Dividido, siempre tiene que ser dividido. Si está en esta forma, expresado en forma de potencia y está dentro de la raíz, entonces ustedes siempre deben dividir el exponente de la base entre el índice, siempre.
Entonces, en este caso, pues me queda 2 elevado a la 9 dividido en 3. Y finalmente resuelvo esa división. 9 dividido en 3 es 3. Por eso me queda 2 elevado a la 3. Y finalmente resuelvo esa potencia. 2 a la 3 es 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 y por 2, 8. Listo. Y miren que hay otro ejercicio igualitico para esta propiedad. Entonces, ¿cómo lo aplico? Dejo la misma base con todo ese exponente. 14 elevado a la 8. ¿Dividido entre quién? Entre el índice de la raíz. Resuelvo la división. 14 elevado a la 1. ¿Por qué? Porque 8 dividido en 8 es 1. Y todo número elevado a la 1 nos da el mismo número, en este caso 14. Y finalmente la raíz de una raíz. Entonces, ¿esta cómo la aplico? Simplemente en la respuesta, así haya otra raíz, simplemente dejo una raíz y multiplico sus índices. Nada más debo hacer. Entonces, en este caso, 2 por 3, ¿cierto? Que son los índices. Y vuelvo y coloco la misma raíz y el resultado de haber multiplicado. Lo puedo hacer incluso directo, simplemente raíz sexta de 729. ¿Por qué? Porque al multiplicar sus índices, 2 por 3 me da 6. Y listo, y finalmente resuelvo. Y la raíz sexta de 729 es 3. Y eso es todo. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios en clase aplicando estas propiedades, pero quería que las conocieran, que aprendamos a utilizarlas. Con eso, si vemos algún ejercicio, es utilizando esta raíz y la hacemos de esta forma. ¿Listo? Dios me los bendiga y ahorita nos vemos en clase. Bendiciones.